vamos, para terminar, vamos a tocar el último bloque, que yo creo que es la dirección deportiva, hacia dónde debe ir. Y ya teniendo aquí a un experto como Alfonso de otras ligas, si el Córdoba tiene que buscar, bajo mi punto de vista, otras ligas menores para coger el talento, ya que la dirección deportiva es coger el talento joven y venderlo y sacar de ahí la plusvalía para crecer. Deberíamos mirar a otras ligas menores que nos permitan eso. ¿Y cuáles? Claro. Eso sería ideal en la situación y en el nivel de desarrollo que tienen los jugadores jóvenes en el Córdoba. Sería perfecto para el Córdoba. Pero actualmente, más aún en segunda división, en España, no hay direcciones deportivas que analicen tantos mercados, ¿sabes? Entonces, a no ser que tú llegues con una propuesta, con un jugador en firme, que tenga ya el contacto con los padres o con el representante o tal, es muy difícil que te tengan en cuenta. Sobre todo porque son núcleos cerrados, ¿sabes? Y en análisis se centra más en ligas pues de primera red, de segunda red, y que dan buenos resultados, porque aquí también hay muy buenos jugadores de ese nivel y de esa edad que se pueden desarrollar en segunda división y llegar a cierto nivel. Pero yo, desde mi punto de vista, hay otros mercados que son incluso más asequibles que el mercado español, de segunda y de primera red, y con jugadores de un nivel por explotar muy, muy, muy interesante. Como por ejemplo, ¿qué liga orientaria? Pues mira, el año pasado, si no me equivoco, que lo estuve mirando antes, sí, el año pasado os comenté 2 jugadores de la Superliga danesa que uno estaba en el filial del Copenhague, en el sub-19, que era Amin Chaka. Amin Chaka ha sido el delantero centro del Copenhague, campeón de la Superliga esta temporada. Y Amin Chaka era un jugador que perfectamente podía haber venido cedido al Córdoba, perfectamente. Porque en ese momento el Copenhague tenía, yo creo que llegaba a tener hasta 3 9 en plantilla, con Amin Chaka por debajo, ¿sabes? O sea, que hay jugadores que sí son opciones, pero pues yo lo conozco porque sigo muy de cerca de esos mercados, pero es que las direcciones deportivas actualmente aquí, a no ser que lo valoren tipo Fútbol Manager o lo miren por estadísticas exclusivamente, es que no llegan a abarcar tanto mercado en segunda división ni en primera red, ni mucho menos. Aquí tendríamos que abrir otro melón que a Rafa y a mí nos gusta mucho, que es la capacidad de adaptación que tienen los clubes para esos jugadores que vienen de fuera. Aparte de que no tienen la estructura, claro. Claro, y sobre todo ¿puede un futbolista danés adaptarse a la vida en Córdoba para que su rendimiento deportivo sea el óptimo? Y sobre todo que cuando eres un futbolista danés que has estado toda tu vida en Dinamarca y te vas un año a Córdoba. O sea... A mí es argelino. Es argelino, de hecho decidió jugar por Argelia esta temporada en vez de por Dinamarca, que tenía la doble nacionalidad. O sea que no es un jugador nacido allí y criado allí, ¿vale? O sea que hay jugadores y jugadores, y para eso están los análisis deportivos, no solo a nivel deportivo, sino a nivel estructural familiar, a nivel de estudios, a nivel de compañeros, a nivel de cómo se trata en el vestuario, y eso es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora. Por supuesto, yo no te diría ficha a Kierungar, que es el máximo goleador de la segunda división esta temporada con el Odense, que han accedido a Superliga. El chaval tiene 21 años, es un 9 excepcional, pero es un 9 que estoy convencido de que sale de la liga danesa y le pasa como le pasó a Cornelius, como le pasó a Maquienos, como le pasaron a tantos otros que se pierden, que se les va la olla, ¿sabes? Entonces, pues para eso está el análisis de los jugadores y sobre todo de todo su entorno y de la estructura que tiene ese jugador para poder adaptarse a otro mercado, a otra liga, a otro país, a todo lo que necesita para desarrollar su juego. Quiero ver el mercado del Depor, porque por ejemplo en enero firmaron a Eka, el delantero, no me acuerdo del apellido entero, pero bueno, era máximo goleador de segunda holandesa. Se trajeron al mediapunta que estaba en Francia, un lateral. Ya quiero ver si eso es más influencia por representantes y intereses de comisiones o es por análisis propio de ligas, de estas segundas ligas, por así decirlo. Esos son jugadores que ya están desarrollados completos, o sea, que deberían estar desarrollados completamente porque tienen 26 o 27 años, si no me equivoco. O sea, no yo estoy hablando... joven, ¿no? Creo que el 26 años o algo así. 26 tiene el Achuri este.
lo miramos. Creo que uno de esos tuvo que ser rescatado por... Ese, la Chewy Ella tiene 25. 25 tiene. Sí. Pero, por Yo ejemplo, te el Depor ahora mismo, ¿Perdón? el Depor ahora mismo creo, no estoy seguro si ha fichado un central belga del estándar de Lieja, Sí, que creo yo lo sí. conocía porque lo vi una vez en directo en Marbella viendo un Borussia Dortmund estándar de Lieja que fui porque jugar en Marbella en invierno. Y a mí ese chaval hace Una un año tarde y medio, cualquiera. Claro. De un chaval de hace un año y Córdoba. medio, a mí me maravilló pues 45 minutos. Y yo por eso conocía el nombre. Y es que al final no te tienes que ir, o cuando lo quieras ver en directo, no te tienes que ir a Dinamarca, porque Alfonso, tú lo sabrás bien. Stage de invierno en España hacen muchos equipos, si no me equivoco, ¿no? Sí, Muchísimo. Mucho, Claro. sí. Últimamente, Es que los al final- últimos años se están yendo muchos, tanto polacos como daneses, se están yendo a Turquía también. Murcia. Pero en la manga, Pero- sobre todo, y en la Costa del Sol hay muchos equipos que Yo vienen. eso, Sí, lo que claro. tú dices de Turquía, pero eso hubo, porque los austriacos también se van allí, Rapid ha ido allí muchos años, pero últimamente están prefiriendo España por el tema de seguridad, porque no se sienten tan seguros en Turquía o en el tema de Israel y todo el rollo. O sea, este invierno ya sé que, por ejemplo, muchos austriacos decidieron venirse a España en vez de a Turquía por eso. Esta Pues bueno, temporada, que sigue. los polacos en gran mayoría sí que han ido a Turquía. Los daneses es cierto que se vienen más a la manga y tal, pero los polacos sí. A ver, Chicos, los polacos ya no, que- no perdonadme, tienen pero miedo a lo que pueda tengo que pasar. cortar. Tengo que cortar. Vale. Quiero dar las gracias a los invitados, ¿vale? Que termináis bien este tercer bloque. Igualmente. Muchas gracias por compartir un ratito. Ha sido súper agradable. Estamos en Gracias, contacto. Pablo. Muchas gracias a ti. Pasa buena noche. Lo que quiero decir yo con esto de que vienen aquí a España es que tú, un jugador de la liga danesa, liga polaca, lo puedes seguir, te puedes llamar la atención por los datos, por lo que lo hayas visto en vídeo. Y luego tú vienes a España, tú puedes conocerlo aquí y conocerlo en persona, verlo jugar en directo. Que yo creo que esas ligas dan muchas oportunidades. Pero Sí, al final... es cierto que lo ves en directo, pero cuando vienen aquí, vienen en el parón Claro. invernal, es como una mini pretemporada para ellos, ¿sabes? O sea, Pero al menos- verle jugar. Tiene el detalle de haberlo visto en directo, ver su comportamiento en directo o ver cómo se comporta fuera del campo. Eso también es importante. Pero Y que yo al creo que final... todas esas ligas son una Puede liga que se haber- tienen que explotar. Sí puede haber entrenamientos que, para mí, cuando buscas gente, tienes que fijarte también en eso, si hay la posibilidad. O bueno, o contactar Pero- con cercanos. Es verdad que los profesionales hoy día es más complicado ver los entrenamientos, lo Pero estamos al- viendo en el propio Córdoba. Ya. Y bueno, ahí se da la opción de poder ver a lo mejor algo más, porque no entiendo que no serán a puerta cerrada todos los entrenamientos que se hacen allí en la manga. Pues juegan mucho entre ellos, mucho amistosos y demás. Al final yo Pero creo que... Perdón. Nada, va a ser muy breve. Al final, volviendo al tema de la dirección deportiva del Córdoba, al final lo que estamos hablando es de que necesitas recursos, necesitas gente y necesitas inversión en ese área. Porque evidentemente, en lo que estamos, Alfonso se dedica al mercado danés, por así decirlo, nórdico, o sea, invierte su tiempo, invierte una formación, una metodología en este mercado. Es decir, es profesional para ese mercado. Si tú, me refiero que, pero que me refiero que eso hay que, precisamente IVA, tienes que pagarlo. Si la Dirección Deportiva del Córdoba quiere explorar mercados más lejanos, tendrá que pagarlo. Claro, Está el Córdoba, está el Córdoba dispuesto a profesionalizar este departamento invirtiendo dinero. Esa es la Pero duda ahí que tengo. hay muchas maneras de intervenir. Y ya te digo yo que lo que es el coste de el intermediario, ojeador o representante, o el contacto que te pueda hacer con el representante, incluso con los padres allí, en Dinamarca, por ejemplo, es muy asequible. Ya te lo comenté, Arturo. Había determinados jugadores de cierto nivel que sí que se podía hacer un contacto directo con familiares, con representantes, con todo, incluso que te invitan a ir para conocerles ahí en persona. Yo te enseño el club, te pongo en contacto con el director deportivo. Es súper sencillo. Y el coste de esa relación, por así decirlo, que pudiera tener el Córdoba con el jugador, es que el beneficio lo puede superar en mucho. Y el coste para el presupuesto de un equipo profesional no significa prácticamente nada. Sí, pero que me refiero que, por ejemplo, yo tengo es decir, de hecho creo que más gente de aquí conocemos a un chaval, por lo menos yo que se dedica, que es ojeador, que se dedica a Sudamérica y que también el coste que le ha supuesto y tal, al final llega, pero es difícil porque tiene que invertir a alguien, apostar por ti, darte
las herramientas, el dinero, las posibilidades, la libertad para que llegue a eso. Entonces, cuesta. Me refiero que no es que tiene un club de segunda división que invertir en este departamento y decir, vale, ¿cuánto presupuesto tenemos para ojeadores o para el departamento de scouting? Y claro... Pero eso es plan de negocio al final. Claro, me refiero... Tienes que plantear, es decir, ¿cuánto me va a costar esto Claro. y cuándo voy a ver rendimiento? Pues Claro. mira, pues tenemos que hacer una apuesta de que Total. tengo que fichar gente, Por eso, tengo que tener un equipo de trabajo dedicado a esto para que dentro de Por eso- X años sí de rendimiento. Claro, Pero que lo que me- ¿qué puede suponer a un equipo profesional como el Córdoba, que es de los que menos presupuesto tiene ahora mismo de segunda división, hacer una inversión de 30.000 euros al año para controlar, si no todo, gran parte de los mercados de segundo nivel de Europa? ¿Qué le supone eso? Claro, pero tienes que profesionalizarlo y tienes que tener la mentalidad de profesionalizar ese departamento. No sé si me Claro, estoy que- explicando. Es el camino, claro, Yo el camino. creo que lo que tienes es que tener la visión de que a Claro, través de estos claro. mercados Sí. puedes conseguir ese jugador Total. que a lo mejor aquí no lo puedes conseguir. Sí, que dice lo que me refiero, que lo mismo que estamos hablando, que es una inversión mínima, pero que tienes que pensar, vamos a invertir en este departamento para poder conseguir unos Sí, total. réditos a 3, 5 años vista, pero tienes que profesionalizarte. Que Por no ejemplo, tengo ahora- muy claro que el Córdoba esté profesionalizándose en muchos aspectos. Y hay que Se invertir. va a recibir un dinero a través de la UEFA, ¿no? Por Pero todo eso el equipo solo- de segunda división. Pero eso es solo para cantera, creo, ¿no? Eso se... Eso creo que se lo pagan y lo mismo a todos, ¿no? Sabéis todo de contabilidad y tú sabes que puedes poner una partida económica que es para cantera. Bueno, tú eres el que lleva, tú entiendes más de cuentas que yo. Bueno, pero bueno, todos sabemos cómo funciona. O sea, pongo un profesional. Arturo, que es para ha sido cantera y que es para las pesoizado tareas. ¿Es qué? con las partidas. No te entendí, Rafa. Bueno, ¿se me ha No, escuchado? No. La cosa es cómo abrimos. No cómo, sino qué abrimos. Yo es que, por ejemplo, la adaptación del fútbol de un danés o de gente que vive allí aquí a Córdoba, yo lo veo complicado. Yo soy de la opinión, por ejemplo, de abrir el mercado portugués, que está aquí al lado y bueno, y más o menos tenemos el mismo estilo de vida. Entonces yo creo que es más fácil. Pero es que no lo veo que se explote eso. Pues yo creo que de segunda división portuguesa se pueden sacar gente y de la primera baja también. Es que viene al hilo porque hay un equipo danés que es el Midtjylland, que es copropietario del CD Mafra portugués. Y del Brentford, ¿no? No, ya del Brentford no. Creo que vendieron, ¿eh? Sí, lo vendieron. Numerosos jugadores de cantera del sub-19 del Midtjylland vienen a jugar al CD Mafra como cedidos, ¿vale? Es una especie de copropiedad y esos jugadores se adaptan perfectamente a la liga portuguesa, ¿sabes? O sea que es otro entorno porque tiene toda una estructura con colaboradores daneses y tal, bueno. no tiene nada que ver con lo que se enfrentaría aquí en Córdoba, pero por clima, por tipo de sociedad... Aplausos de la gente que no lo entiende. Que sí, pero que al final es lo que está diciendo Alfonso. Al final es profesionalizar, invertir en estructura, tener una metodología, Una ciudad deportiva. No entramos en charco. Entonces, me refiero, pero que tienes que invertir en este aspecto para que, si quieres optar a esos mercados, tienes que invertir en profesionales, en medios y en tecnología también. O sea, ¿Cuánto tiempo le dais para que se den esos pasos en el Córdoba? Ahora mismo, ¿eh? mira, no solo en Córdoba, en segunda división, en general. En segunda división, Pero por ejemplo, quitando lo de la ciudad deportiva, todo se podía tener este verano, en mi opinión. ya, pero ¿cuánto? La- Esta conversación la pude tener yo con Arturo en 2008. sí. Es que ¿de dónde Cuando vamos? tenían Que- pelo. Cuando Claro, cuando pelo todos y eran teníamos jóvenes. pelo Y y salían por de la grados, noche. ¿eh? Estábamos en el me underground. refiero, y estamos en 2025 y han pasado un Ojo, montón de a las 2 cosas de la y se me ha mañana quedado la el pelo discoteca, y... a las 2 de la mañana de discoteca tenían esas conversaciones. Tú imagínate el nivel de la noche. Pues sí. Y la ciudad deportiva estaba mejor en todo. Claro, y estamos en 2025. Bueno, la ciudad deportiva todavía era probablemente el propietario original. O sea, me refiero que estamos en 2025 y estamos a las mismas. Me refiero que sí, que se puede hacer este verano, claro. Pero el tema es que se ponga, que es lo que llevo diciendo todo el rato, que se pongan a hacerlo y que se invierta. ¿Por qué pensáis vosotros que no lo hacen? Cultural. Es que Porque aquí hay resistencia a los mercados menores. Y si no, fíjate,
Y ese cortoplacismo. Sí. Mira, Inglaterra... Yo estoy más con Arturo, que esto requiere que tú inviertas ahora el dinero y lo veas dentro de X años y que de 5 a lo mejor te salgan 2 bien. La gente no sé si está dispuesta. 2 de 5 está fenomenal. Pero claro. Si salen 2 de 5 es éxito. Claro, pero me refiero que... claro, pero la gente aquí se va a quedar con que has traído 5 chavales y 2 malíos, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver, primero no te vas a traer 5 chavales. Bueno, me refiero a lo largo del tiempo. Que tengas todos los informes, que todos sean favorables, que te concuerde la apuesta económica que tienes que hacer por el jugador y tal. Eso el Córdoba lo puede hacer ya. Claro, pero me refiero... Yo ahí estoy con Alfonso. Directamente a que el Córdoba tenga un departamento de ojeadores en Polonia y en Dinamarca. Perfecto, pero si lo... No, pero Sí. Muy breve. Imagínate, esto que ha pasado con Jude. Ahora, traen 3 ingleses más y dan el mismo rendimiento. ¿Qué pasa? Yo estoy casi convencido de que a Jude no le han visto un partido. Pero supongamos, vamos a ponernos, imagínate que dicen, no, sí, y vamos a seguir en esta línea de trabajo. Y ahora traen 3 más. Ahora, ¿qué pasaría? Tienes que coger a que ha traído esa gente y buscarle qué puente es más alto para lanzarlo. Que ahí es donde vamos, que... Estamos hablando que tienes que hacer un trabajo, un seguimiento, un análisis y después las apuestas. No apuestas y después dices, hostia, pues no... Claro, pero lo que me refiero que al final volvemos a lo de antes, que es lo que hablamos de ¿cómo decirlo? La reticencia de, el chaval entonces me refiero, si haces apuestas y requiere un tiempo y requiere que te salgan bastante mal, hasta que te salga uno bien, entonces que no estoy yo seguro de que la directiva piense de, lo mismo cuando estaba yo ya no estoy aquí. Mira, vamos a hacer un juego si os parece bien. Anotaros un nombre. Aparte del que os anotasteis antes, anotaros Freudholt, del Copenhague. H-O-L-D-T, ¿vale? Es un chaval que ha salido este año de la cantera. Espectacular. Anotároslo, solo por eso. Patrick Dorgu, ¿sabéis quién es? El lateral izquierdo que ha fichado este año el Manchester United. Vale. Carrilero. Ese chaval viene del Nordsjælland, con 18 años no había debutado en el primer equipo y ya hablábamos por Twitter, otro chaval que también le interesa esto, de que ese tío llegaba seguro. Unas condiciones físicas, una estructura familiar, religiosa incluso. La madre no le dejaba jugar al fútbol, sino a todo, ¿sabes? Entonces ese tipo sabía que además que viene de la cantera del Nordsjælland, que iba a llegar. Lo fichó un equipo de segunda italiana para jugar en el Primavera, ganó el campeonato Primavera con ese equipo y después pasó, es que no me acuerdo de los nombres de los equipos, y de ahí al Manchester United. Rasmus Højlund, el delantero centro también del Manchester United. Ese tío empezó como extremo zurdo en el Copenhague en el sub-19. Jugó 2 partidos a lo mejor en el Copenhague. Pero ese tío tenía una velocidad, una potencia, un físico espectacular que le explotaron en Austria como 9. En el Copenhague no había jugado casi nunca como 9. O sea, que hay jugadores que tú dices, sí. Hostia, es que es increíble, pero te pongo estos ejemplos que son los más grandes y hay otros ejemplos como para jugar al nivel de Segunda División de España. Yo estoy llevando este tema porque al final estamos hablando de una inversión, ¿no? Todo este análisis, estudio de mercado, de jugadores, de control, te lleva una inversión para buscar un rendimiento futuro. Y hemos sacado este tema sobre dirección deportiva porque no se hace esta inversión en cantera. Entonces, estamos hablando de, tienes que invertir. Oye, de alguna manera tienes que sacar ese rendimiento económico. O lo haces con cantera, sembrando desde pequeñito y esperando que no te vuelen los chicos a todos los que vienen a robar cantera. Y esta es otra vía. Si no apostamos en cantera, porque todos no vienen los pajaritos y no comen la semilla, tendrás que invertir de esta otra manera. ¿Por qué no explotar? No puedes quedarte en la inacción de, oye, no, voy a fichar jugadores que acaben contrato los próximos 5 años a ver si alguno cuaja. El Córdoba tiene que dar un paso adelante. Y es o cantera o esto de invertir en estructura deportiva. Por ahora seguimos... Sí, porque al final se queda esto de que los pajaritos vienen y nos comen lo que nosotros desarrollamos es más una excusa que otra cosa, ¿sabes? Al final, incluso si inviertes en la propia cantera, muchos de esos pajaritos se quedarán porque tendrán un proyecto. Yo creo que el Córdoba ahora mismo es el club más interesante para desarrollar jugadores
de determinada edad en segunda división, porque se apuesta por ello, se ha apostado esta temporada, que yo no lo tenía todas conmigo, yo pensaba que el equipo, al final en algunos aspectos del juego sí que le ha visto falta de experiencia en el fútbol profesional, pero yo no tenía todas conmigo esta apuesta clara que se hizo por jugadores jóvenes que no habían ni siquiera debutado en segunda división española. Sí, pero eso tampoco es cantera, Alfonso. No es cantera, pero si tú apuestas por tu cantera, si los jugadores de esa cantera saben que en el Córdoba, en el primer equipo, van a tener un desarrollo, va a ser más difícil que vengan el Betis B, el Sevilla B, el Málaga, a que esos jugadores se vayan a esos grandes equipos, ¿sabes? ¿Y a cuántos años estaríamos hablando de eso? Sobre todo, yo creo que ahí ya nos metemos en temas de infraestructura. Necesitaríamos... Claro, que Yo creo que primero sería mejor o sería más factible lo que hemos comentado antes de la dirección deportiva de abrir nuevos mercados de jóvenes que están jugando en segunda división danesa o en primera o en Portugal y traerlos para que exploten aquí y a partir de ahí ya desarrollar a los jóvenes. Decir, mira, que confiamos en jóvenes, lo único que necesitamos calidad en la cantera, ¿sabes? Primero en traer gente con calidad de fuera, porque desarrollar una cantera potente son bastantes años y pero lo que necesita es rendimiento inmediato. Entonces, es lo que tú has dicho, Alfonso. Yo preferiría ahora mismo lo que ha dicho también Arturo, el traer gente joven, pero que sabe de rendimiento, que saben que te va a dar el rendimiento inmediato de un año o dos. Pero es que yo creo que una cosa no quita la otra, Rafa. O sea, es que tú debes invertir en infraestructura. No hablamos ya de cantera, hablamos de primer equipo. Sí, claro. Seamos sinceros, a ver, la ciudad deportiva es la que es y de hecho muy probablemente te vayan a echar. No sé si me explico. O sea, invertir es invertir en que no dé vergüenza que un tercera federación o un árbitro venga a pitar un partido y no se pueda duchar. No, porque por eso te estoy diciendo cuando viajas por Andalucía y hablas con clubes y te dicen, es que cuando vamos a jugar a Córdoba tenemos que coger un hotel para ducharnos. Claro, pero que lo que se lo dijo Maguna cuando llegó, creo. Claro, pero que al final donde voy a eso, que yo creo, y es una opinión, que se puede hacer en paralelo, se puede. No, pero es que estamos hablando de inversiones, y inversiones son limitadas, Mario, ahí. Entonces, claro. Pero no puedes renovar a Isma y invertir en deportiva que te van a echar. Yo qué sé, al final yo creo que se puede hacer en paralelo poco a poco. A ver, evidentemente, pero yo creo que la yo que he ido varias veces a Ciudad Deportiva esta temporada, 6, 7, 8, y no soy un experto allí, no llevo yendo muchos años, pero para mí la inversión que hay que hacer en la Ciudad Deportiva para hacerla mínimamente acondicionable a un partido de tercera, segunda federación no es muy alta. No, tampoco. No tengo que tener una presencia deportiva. Tener una ciudad deportiva aceptable no es muy alta la inversión que hay que hacer. Pero el problema de esa ciudad deportiva es que los terrenos no son urbanizables, la propiedad no es de la propiedad, no quiere hacer nada, es que hay muchas cosas, pero que la infraestructura de la ciudad deportiva en sí misma está bien. Solamente lo que tienes que hacer es un poco de inversión, pero está bien. Yo aquí suelto mi repertorio como siempre y yo creo que el futuro... Vende la moto como el otro con las otras centrales. Venga. Yo creo que el futuro de la ciudad deportiva pasa irremediablemente por los campos de la universidad. Rabanales, claro. Te quitaste ese tuit fijado, tío. Ya. Puse otro. Póntelo, tío. No, claro, ahora aprovechándolo. No, pero yo creo que el futuro pasa por ahí, porque ya tienes bastante construido y la inversión sería menor. Y además... Y aparte, viene muy bien para que los chicos de la cantera vayan a la universidad. Claro que hay mucho. Claro. Mira, por lo menos, como dicen las madres, pues si no, el chaval por lo menos que estudie, ¿sabes? Ahí tenemos nuestro micro, Rafa? Que sí está estudiando. Ya, que no estudia es porque no quiere. Ya, claro. De todas maneras, también habría que valorar positivamente toda la gestión que se ha hecho desde la dirección general del club en cuanto a, por ejemplo, la relación con el estadio y con el ayuntamiento. Sí. No sé, pues poco a poco se van haciendo mejoras, consiguiendo tal, que antes llevaban muchos años que no se habían hecho. Yo creo que es algo que también se tiene que valorar, que efectivamente se tiene que evolucionar en muchos aspectos. Perfecto, pero o sea, creo que lo principal ahora mismo se está haciendo y seguramente si seguimos con esta propiedad y seguimos con esta estructura, que creo que el objetivo lo tiene bastante claro y que lo está desarrollando bastante bien, yo creo que llegaremos al tema de la ciudad deportiva porque es algo que necesita el club de manera la
la crítica es constructiva para mejorar y no quedarnos nunca estancados y que el Córdoba siempre sea un club mejor que el día anterior. Yo creo que la charla se ha quedado bastante completita, bastante larga. 2 horitas de podcast aquí para echar la mañana, quien quiera currando mañana mientras curra. Eso ya no valía, ya poniendo horarios, que tienes jet lag ya, que ya curraste. Exacto. Así que nada, vamos cortando. Si queréis, última intervención para hacer un resumen y ya está, y cortamos. Venga, pues empiezo yo para ir cerrando capítulos. Yo, la verdad que la charla quedaría para mucho y muchos temas que se quedan por tocar. Quiero simplemente que, bueno, si en verano veis bien, podemos hacer otra sesión en estos meses largos, cuando os venga bien. Y así que os dejo vosotros que vayáis poquito a poco si queréis decir algo o... No. Ya. Poco más, que ha sido muy agradable que estar aquí charlando con vosotros, con los demás invitados y con los organizadores de esto y que, nada, siempre un placer estar con vosotros. Qué bonito. Yo lo mismo, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer, la primera vez que hago algo así. Y la verdad que me he sentido muy cómodo y vamos, muchas gracias por todo. Y por Gracias tener este podcast a este nivel en el cordobesismo. Gracias a ti por lo del ventilador, Hugo, tío. Un placer a los otros 2 invitados, a Mario y a Hugo, y a vosotros deciros un agradecimiento que no os lo hice en persona porque no tenía mucho tiempo, pero es de destacar, aunque sea aparente ser un pequeño granito, pero yo sé el esfuerzo que tiene hacer todo esto todas las semanas y es digno de agradecimiento lo que estáis haciendo con este podcast, ¿sabes? O sea, de mi parte agradecer eso y también comentar una cosa que yo ya tengo bastantes años y creo que la situación de estabilidad que denota la actual dirección general del equipo, yo creo que no la había vivido nunca. No, y creo que estamos en una situación que podemos aprovecharla y disfrutarlo y disfrutar de que el Córdoba del año que viene, yo creo que seguramente se seguirá en segunda división, pero oye, aprovechemos que esta estabilidad nos va a llegar a cotas mucho más altas. Yo creo que el año que viene, como has dicho tú al principio de hoy, de la tertulia, tenemos que pensar en mantenernos, en seguir ahí e intentar cerrar esa brecha que hemos tenido este año con el playoff, que nunca nos hemos acercado a más de 5 puntos, a menos de 5 puntos, mejor dicho. Entonces, el tema de la gestión, algo que lo comenté con Ide en Canal Sur, que creo que es algo que tenemos que destacar y por fin creo que tenemos una base, un proyecto. Y bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando. Muchas gracias por las palabras de antes también, hombre, Alfonso. Y ya habéis visto que bueno, que nuestro es un trabajo que es muy arduo y nos preparamos esto concienzudamente. Y entonces, ahí seguiremos mientras nos deje la vida. Muchas gracias. Así que nada, vamos a cerrar y muchas gracias por vuestro tiempo. Nada, vosotros.